Hola, mi nombre es Alberto Valdivia, soy poeta, soy narrador, soy crítico literario y filósofo. Y quiero contarles cómo es que descubrí a Jorge Eduardo Eyelson. Primero, descubrí al poeta, a este gran poeta de la generación del 45-50. Después de leer Reinos, después de leer primera Canción y Muerte de Rolando, después de leer Noche Oscura del Cuerpo, después llegar a leer toda su poesía escrita, no solamente me di cuenta de que era un enorme poeta, sino que era un gran artista integral. Este artista integral que nos decía que no había solamente una forma de hacer poesía, sino que había muchas maneras de aproximarse al objeto poético. Y esa concepción poética me abrió una mirada que nunca había visto antes en un poeta peruano. Luego, descubriendo sus ensayos sobre el arte prehispánico, sobre Puruchuco, sobre Chavín, me di cuenta de que la intención de él era ir mucho más atrás de esa realidad que nosotros podemos ver superficialmente. Que esa profundidad poética tenía mucho más interés en aquello que estaba enterrado detrás de la realidad de lo que nosotros podemos entender como obvia. Y por supuesto encontrando en su trabajo artístico, en sus nudos, en su arte conceptual, en sus construcciones pictóricas que mezclan la instalación y al mismo tiempo construyen espacios prehispánicos, nudos, que yo no había visto nunca antes representados de esa manera y que sugerían, obviamente, nuestros tan antiguos y tan importantes quipus. Investigué y relacioné y pude darme cuenta de lo que estaba tratando de entender ellos. Estaba tratando de comprender la sociedad peruana. En los nudos encontré el concepto fundamental de lo que Eyelson entendió como el símbolo de lo peruano. El concepto de lo que nos une, lo que nos ata, lo que nos tensa, pero también lo que construye comunidad, lo que nos acerca, lo que busca que todos seamos una sola sociedad, una sola cultura y al mismo tiempo nos tensa y nos complica y nos conflictúa, porque los nudos son eso, espacios vacíos de unión y espacios vacíos en el medio de ese nudo que buscan guiarnos para relacionarnos entre nosotros. Su obra plástica, por lo tanto, era eso, una invitación a reflexionar sobre la realidad peruana, a reflexionar sobre la comunidad de nosotros, lo que somos y lo que querramos ser. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Ruiz Velasco, soy editor, soy escritor. Durante 15 años he publicado la obra escrita de Jorge Eduardo Eyelson, que es un autor que, como muchos de ustedes, yo también adoro. Jorge Eduardo Eyelson en algún momento, en una entrevista con Ribeiro, dice que en algún momento hizo poesía pero no la hace más, hizo pintura pero no la hace más, hizo narrativa pero no la hace más. Al final de cuentas no es nadie, dice, ¿no es cierto? Jugando un poco con esta lógica del koan, ¿no? Desde su perspectiva del budismo zen, ¿no? Y de alguna manera eso que parece un juego retórico, ¿no? Un juego de palabras, es cierto, porque lo entrañable, lo seductor de Jorge Eduardo Eyelson es que él ha sido performer, él ha sido poeta, él ha sido escultor, él ha sido pintor, él ha sido dramaturgo, él ha sido jurado para elegir al auto más hermoso del mundo, ha tenido muchas vidas posibles, ha hecho todo lo que ha querido porque ese era su impulso artístico, ¿no?
Él es una persona que estuvo alejada de cualquier convencionalismo, buscó siempre la libertad creativa y lo único que buscaba era desarrollar su propia poética, la cual trascendía cualquier tipo de registro. No se conformaba con solamente escribir poesía escrita, como él la denominó, sino con buscar la poesía como este elemento inherente en todas las cosas que hacen luz sobre un ojo expectante que puede ver la magia en ellas, ¿no? Es de alguna u otra forma, desde esta perspectiva casi mágico-religiosa, que Eyelson concibe el arte, ¿no? Y es por eso que eso cultural que gira en torno a su obra trasciende la propia idea que pueden tener los críticos, la propia idea que el mismo Eyelson tuvo acerca de su arte, ¿no? Es por eso, y por el componente lúdico que tiene su arte, que el acceso a su obra está permitido, por llamarlo de alguna manera, tanto para niños o gente recién iniciada, como para expertos que siguen tratando de desentramar muchos de los enigmas que Eyelson construye a partir de diversos símbolos. Yo me he visto de determinada manera si pertenezco a un rubro, por ejemplo, el editorial, ¿no? Si fuera oficinista sería de otra manera, si fuera deportista, etcétera. No son máscaras que las personas usamos para encajar, ¿no? Él entonces empieza a desgarrar en un momento esa máscara que es la ropa y encuentra una tensión formidable ahí, ¿no? En esa primera etapa de su trabajo con el arte, con las plásticas, ¿no? Y a partir de ese descubrimiento salta a la posibilidad de generar quipus, le llama él en ese primer momento, como homenaje a las culturas precolombinas, ¿no? Él hace un viaje no solamente hacia el futuro, sino también hacia el pasado inmediato de las culturas peruanas precolombinas, ¿no? Y en esa tensión encuentra diversos símbolos. El quipu, que son estas telas en tensión, estiradas, que están compuestas hacia el otro extremo por un nudo, termina dándole la idea del nudo, su gran y enigmático símbolo, aquello que lo define y que sirve como un conjuro de muchas cosas. Soy Benjamín Blas Rivarola, investigador de la vida y obra de Jorge Eduardo Eyelson. Cuando hace más de 10 años la Biblioteca Nacional del Perú me invitó a preparar la biobiografía del autor de Noche Oscura del Cuerpo, tuve el privilegio de conocer y reconocer la valía de un cabal hombre, de un cabal artista. Un artista que a lo largo de toda su trayectoria como poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, crítico literario, artista plástico, nos demostró cómo a través del arte, cómo a través de la experimentación continua, cómo a través de la experimentación de diferentes formas de presentar la poesía, el arte plástica, las artes plásticas, nos mostró cómo se pueden anudar el tiempo pasado con el tiempo presente, el arte precolombino con las tendencias contemporáneas del arte, la vertiginosa marcha del tiempo pasado, el tiempo presente, con la serenidad del tiempo futuro. Jorge Eduardo Eyelson fue un cabal artista y lo demostró a través de diferentes formas, pero principalmente a través de la poesía. Y nos dijo en algún momento, ser artista es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico. Es convertir la desventura, la imbecilidad y la basura en un manto luminoso. Es padecer día y noche de una enfermedad deslumbrante. Es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad. Es mirar, 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 mirar. Es escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. Es desafiar a la razón, a la época, a la muerte. Es acariciar mujer e hijos como si fueran telas y pinceles.
Es acariciar telas y pinceles como si fueran armas de combate. Es acariciar armas de combate como si fueran tubos de colores. Es acariciar tubos de colores como si fueran pájaros vivos. Es pintar el cielo estrellado como si fuera un basural. Es pintar un basural como si fuera el cielo estrellado. Es vivir como un príncipe siendo solamente un hombre cualquiera. Es vivir como un hombre cualquiera siendo solamente un príncipe. Es jugar, 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 jugar. Es cubrirse la cabeza de azul ultramar. Es cubrirse el corazón de rojo escarlata. Es jugarse la vida por una pincelada. Es despertar todos los días ante una tela vacía. Es no pintar nada. El primer momento que conocí la obra de Jorge Eduardo Eyerson fue en el año 1977, cuando cursaba estudios de Humanidades y Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El libro Poesía Escrita causó gran impacto en mí, aún lo conservo, y recuerdo esos poemas escritos, recuerdo que los relacionaba mucho con la poesía japonesa, por el ritmo fluido, lo compacto de las palabras, lo profundo, lo ligero y lo cotidiano a la vez. Las últimas páginas, sobre todo, de este pequeño libro, poemas de Jorge Eduardo Eyerson, me impactaron en un momento en que yo crecía con otras posibilidades en mi trabajo y la búsqueda de la estética. Sentir que las palabras podrían desaparecer y podrían tener un elemento libre en el papel, en el soporte, fueron gran fuente de inspiración para mí. Creo que ese es el elemento que recuerdo y que siento que está en la base de toda la obra de Jorge Eyerson. Es ese espíritu fresco, buscando siempre la libertad. Conservo de Jorge Eduardo algunas pinturas y obras y publicaciones que me obsequió, pero sobre todo tengo el recuerdo de esas largas conversaciones telefónicas en las cuales abordábamos temas muy variados, temas sobre la música, la literatura, la ciencia, el arte en general, la vida, el Perú y tantas cosas.